Economía y diversidad nacional. A ver, ustedes saben que nuestro tipo de economía es una economía, artículo 58 de nuestra Constitución Política. Somos una economía social de mercado, la cual te deja a ti libre acceso a poder ir a un sector público, como también a ir a un sector privado. O sea, tú eres libre, pues, no, de escoger lo que tú desees. Recuerda, el Perú cuenta con una economía social de mercado. Ahora te pregunto, ¿dentro de qué constitución está esto? ¿De qué año? 1993. Constitución que fue hecha por qué presidente? Alberto Fujimori, y escrita por el presidente de la Asamblea Constituyente, que es Jaime Yoshiyama. Bueno, así está hecha esta constitución, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Escrita. Toda constitución se escribe o se redacta a partir de un presidente, pero no presidente de la República, sino presidente, o bien, dos opciones. Puede ser el presidente de una asamblea constituyente, como también puede ser el presidente de un congreso constituyente. En este caso, para la Constitución del 93, fue hecho un congreso constituyente, del cual su presidente en esa época era Jaime Yoshiyama. Muchachos, siendo que recuerden, escrita tiene que ser por un presidente de una asamblea o un congreso, en este caso Jaime Yoshiyama. Pero cuando hablamos de promulgar esta constitución, hablamos de un presidente de la República. El que promulga es el presidente de la República. Tener cuidado ahí, ¿eh? Si en tu examen te aparece quién promulgó, tiene que ser el presidente de la República, el cual estuvo presente para ese momento. Ahora, toda constitución se hace en un año y es promulgada un año después. Un año después. Recuerden bien esto, ¿ah? Profesor, ¿por qué me menciona esta palabra de un año después? Y es que, por ejemplo, hubo una pregunta del Minedo 24 que decía, ¿no? ¿Quién promulgó la Constitución del año 79? Si te dice que fue un año después, ¿quién sería? Belaúnde, ¿verdad? Pero en el año 79, ¿quién gobernaba el Perú? Bermúdez, pues, ¿no? Ese es un problema ahí. No te confundas. Cuando se promulga, siempre tiene que ser un año después el presidente quien promulga dicha constitución. ¿Okay? En este caso, escrita en el 93, promulgada en el 94. Presidente Alberto Fujimori. ¿Okay? Recordar que nuestro país, y en realidad todos los países que hay en el mundo, gozamos de sectores. ¿A qué me refiero con sectores? ¿Qué es un sector productivo, jóvenes? Jóvenes, ¿qué es un sector productivo? Como tal, muchachos, un sector productivo es toda aquella actividad que le genera ingresos a un país. Toda actividad que le genera ingresos a un país, la cual es medida a través de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Ya, muchachos? En este caso, gozamos de 3 sectores productivos importantes. En realidad hay 5 sectores productivos, pero nuestra universidad solo nos menciona 3, ¿no? El primario, el secundario, como también el terciario. El cuaternario, que es tecnología, y el quinario, que es sin fines de lucro, no lo contamos, no lo enseñamos. ¿Okay? Vamos con el sector primario. Cuando hablamos del sector primario, solamente tienes que ver una palabra, nada más. La palabra para el sector primario es la extracción, nada más. La extracción. Ahora, mi imperativo para la extracción es que hablamos de la extracción de recursos. Nada más. Por ejemplo, la tala, la pesca, ¿cómo se llama? La minería, son actividades primarias que extraen recursos de nuestra tierra.
Esos recursos son vendidos a través del comercio, ¿no? Y es que el comercio, sector terciario, porque es un servicio, ¿no? Si te digo extracción de recursos, automáticamente de lo que estamos hablando es el sector primario. En segundo lugar, tenemos al sector secundario. Y es que una vez que tú has extraído los recursos, los cuales son primarios, tú puedes transformarlos. Y esa transformación de recursos la conocemos como producción. Bueno, eso es la producción. Siempre que hablemos de producción, hablamos del sector secundario, que se encarga de transformar a los recursos para darles un valor agregado. Si yo te digo un árbol, ¿sería primario o secundario? Primario. Una mesa, porque ha sido transformada la materia en un bien final, dispuesto a la venta. ¿Está grabando? ¿Sí? Ya. De manera que la producción se encarga de ¿qué? Se encarga de transformar los recursos que han sido extraídos por el sector primario. Y por último tenemos al muy conocido sector terciario. Y es que el sector terciario se enfoca principalmente en los famosos servicios. Profesor, ¿qué es un servicio? Un servicio es una actividad, pero ojo, es una actividad productiva. Todo servicio es conocido como una actividad productiva que se realiza con un fin de lucro. El comercio, el turismo, la compra, las ventas, las ópticas, los dentistas, todos ellos conforman nuestro sector terciario, el cual se encarga de brindar servicios. La educación que te estoy brindando el día de hoy, ¿qué sector es? Terciario, es un servicio. Tu silla, donde estás sentado, ¿qué sería? Secundario. Mi plumón, ¿qué sería? Secundario. La tinta, secundario. El pasto, ¿qué sería? Primario. Bien. Vamos con cultura. ¿Cómo se llama nuestro ministerio encargado? MINCUL. El paso artificial sería sector secundario, porque ha sido transformado. Es plástico, transformado. Vamos con el MINCUL. ¿Qué es el MINCUL? Ministerio de Cultura. ¿De qué se encarga el Ministerio de Cultura? De poder ver nuestros ritos, tradiciones, formas de las etnias culturales, poder encargarse de ver nuestra diversidad cultural en nuestro país. Se encarga de verificar de que nuestras culturas, puesto que el Perú es un país mega diverso, se cuiden, en este caso, se protegen. Por ejemplo, este ministerio fue creado en el año 2010 por el presidente Alan García Pérez. ¿Okay? Este ministerio fue hecho para poder, como les digo, preservar nuestras lenguas, nuestros pueblos, los cuales tienen y constan de diferentes actitudes, como también diferentes formas de vivir, las cuales son totalmente distintas a nosotros, ¿no? El Perú goza de tener 55 pueblos, ¿no? 55 pueblos, como también tenemos 48 lenguas, ¿no? Ahora las lenguas se dividen en dos partes. A ver. Son lenguas andinas. Charapa. Lenguas amazónicas. Bueno. Amazónicas. Siendo que las andinas, ¿cuántos son? Son únicamente 4. ¿Cuáles son?
Tenemos el quechua, el aymara, tenemos el cauqui y por último el jacaru. El shipibo es una lengua amazónica, al igual que el bora, al igual que el ayaninka, Nomaxigenga, Arawak, todos son lenguas allá, ¿no? Del norte del Perú. Bueno, norte-este, pues noreste del Perú, ¿no? Que sería, pues, en este caso, nuestra Amazonía, ¿no? La cual representa el mayor porcentaje de territorio en el Perú. Más que la sierra, más que la costa. Pero misteriosamente, a pesar de tener más territorio, tiene menos población. Sino que, muchachos, ¿cuál de las tres regiones tiene más población? La costa, ¿no? Que el Perú goza de tres regiones naturales, ¿no? Las cuales son en este caso la costa, la sierra, como también la selva. Profe, ¿por qué pone sierra con rojo? No sé. Es una lechita, ¿no? ¿Por qué cierra con rojo? Ajá, por la izquierda. Ya, gracias. Ya, chicos, a ver, ¿quién fue? Siendo que la costa es la que tiene más población, la sierra es la que cuenta con mayores pueblos campesinos. Y la selva es la que goza del mayor porcentaje de territorio. ¿Ya, muchachos? Así como están nuestras tres regiones naturales. Ahora, hay unos términos que hemos observado en los CEPUS, como también en los exámenes anteriores, y es que para el año 2023, cuando el curso de realidad nacional se había recién creado, era muy común que se enfocaran principalmente en la cultura. Es que yo enseño este curso desde que se ha creado. Donde, por ejemplo, había unos términos bastante diferentes a lo que hacemos hoy en día. Por ejemplo, en esa época era muy común enseñar sobre el BDPI, ¿no? Que es la base de la población indígena, ¿no? Es como el RENIEC, pero de allá, de la sierra y de la selva, que se encarga de poder registrar la base de datos, pues, ¿no? Cuánta población hay, cuántas cosas hay allá, cómo podemos ayudarlos. Como también en esa época se enseñaba, ¿no? ¿Qué es el planning? ¿Qué es el planning, chicos? Tiene que ver con la igualdad. Exactamente, el plan de igualdad de género, pues, ¿no? El cual consta de 6 objetivos, ¿no? En este caso, sobre cómo podemos reducir las brechas entre el hombre y la mujer en temas salariales, en temas de igualdad de género, en temas de lo que es cómo se llama el trabajo, aspecto laboral, como también en el tema de créditos y préstamos. O sea, son muchas cosas que se tienen que igualar, ¿no? Y esto también forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y es algo que se enseñaba antes, más que todo. Antes, como que Constitución no pegaba mucho, ¿no? Hoy en día la Constitución es lo más principal que se enseña en este curso, lo que más viene, ¿no? Siendo así que, bueno, igual lo voy a mencionar por si acaso, capaz se animan a poner. Recuerden que el BDPI es la base de datos de la población indígena. Y dentro del Ministerio de la Mujer encontramos al famoso plan, ¿no? Que es el Plan de Igualdad de Género, el cual tiene 6 objetivos. ¿Sí? Para conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer. Listo. Ahora sí, vamos con 3 términos importantes. El primero es, para la palabra megadiverso. Mucha diversidad. Mucha diversidad de qué? En general. Bueno, el Perú es un país megadiverso. Cuenta con diferentes
culturas, diferentes culturas, como también diferentes razas, como también diferentes etnias, ¿no? Con aspectos también geográficos, ¿no? Como decía su compañero. Y es que el Perú tiene, como pocos países en el mundo, costa, sierra y selva. Somos un país que también goza de diferentes climas en el aspecto geográfico. Bien, ¿qué entiende por la palabra pluriculturalidad? ¿Muchas culturas? No. Diferentes culturas. Tenemos diferentes culturas, ¿no? ¿Dime, hijo? Exactamente, son diferentes culturas las cuales no interactúan entre sí, es más, tienen diferentes lenguas, tienen diferentes formas de expresarse, diferentes ritos, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, ¿no? Eso nos hace únicos como país, ¿no? Tenemos diferentes tipos de cultura. ¿Y a qué me refiero con la palabra multiculturalidad? Lo mismo, diferentes culturas, pero que hay un respeto ante ellos. Ahora, ese respeto, ¿cómo lo conseguimos como Estado? ¿Qué tienes que hacer tú antes de ingresar a una de esas culturas? Consulta previa. Antes de poder ingresar a una de esas culturas aborígenas, amazónicas, alejadas, ¿no? Tienes que hacer una consulta previa para poder ingresar, ¿no? Esta famosa consulta previa está hecha para poder tener una buena convivencia. A ver, por favor, joven, por favor, estamos en la última semana. Tu examen es el domingo. Por favor. Estamos para poder tener una consulta previa antes de poder ingresar a una cultura, a algún pueblo indígena, porque si no, pueden ocurrir diferentes cosas que no podemos aceptar, ¿no? Por ejemplo, que nos maten o que vaya un abuso, ¿no? Como el baguazo, ¿no? El tema de los derechos humanos, ¿no? Muy importante, ¿no? Tener una consulta previa para que los derechos humanos no se transgredan, ¿no? Hay algunos misioneros, a veces de las iglesias que van, por ejemplo, ¿no? A esos pueblos aledaños y los matan, pues, ¿no? Con flechas, con armas, ¿no? Porque no han hecho pues, ese procedimiento, esa interacción con esas culturas para que haya un correcto respeto, para tener una buena convivencia democrática entre las culturas, entre las personas que viven en nuestro país, ¿no? Listo, vamos con el tema número 2, población. El Perú, para poder contar a su población, tenemos que tener un instituto, pues, ¿no? El DNI. En este caso, cada 10 años, se encarga de poder realizar los censos. Censos, los cuales tienen una diferente connotación. Hay algunos que son censos demográficos, o sea, que se enfocan principalmente en la población, como también hay unos censos que son económicos, que se encargan de ver la posición socioeconómica y la clase social de la población. En este caso, cuando hablamos de los censos de la población, son cada 10 años. Pero cuando hablamos de un censo económico, son cada 5 años. ¿Cuándo es el próximo censo del Perú? Debería ser en el 2027, pero debido a las contiendas de la pandemia y excesos que han sucedido en el año 2020, 2021, 22 diferentes contiendas políticas, demográficas e incluso de morbilidad. Cuando te hablo de morbilidad hablo de enfermedad como lo puede ser el COVID-19. Estos periodos han causado que el próximo censo se adelante para el año 2025, o sea, este año. Siendo que debería ser para el 2027, pero como les menciono, debido a las contiendas políticas, desastres, hasta incluso cuando se decretó estado de... ¿qué dura máximo? Tenemos que hacer un censo
más actualizado para poder ver nuestra información demográfica. Muy aparte de que, por ejemplo, actualmente hemos tenido, bueno, 2017, 2019, una llegada de extranjeros a nuestro país, ¿no? Que eran los venezolanos, que vinieron debido a que en su país hubo ciertos problemas económicos y llegaron al Perú. O sea, también por esa razón es que hemos adelantado dicho censo. Hay muchos factores políticos, económicos y sociales que por lo tanto tenemos que adelantar este censo. Siendo así que nos indica que nuestra población es de ¿cuántos millones? 34. Actualmente tenemos casi 34 millones, bordeando los 34 millones. Para el año 2025, ¿no? Aunque esta información es recopilada para el 2024, ¿ok? Siendo que en el último censo éramos 31 millones, ¿no? Para el año 2017, que fue nuestro último censo, pues. En este caso, nuestra población tuvo ese censo en el 2017, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuándo fue el primer censo de la historia del Perú? No, muy actual. Te doy una pista, Felipe Salaverry. No, muy antiguo. 1900. Nuestro primer censo, el cual nos indicó que éramos cerca de unos 4 millones. 1836. Exactamente, fue en 1836 cuando el Perú se hizo uno con Bolivia. Para ese entonces había llegado la muerte de Felipe Salaverry y había gobernado Luis Orbegoso para unirse con Andrés de Santa Cruz, ¿no? Para hacer el primer censo. Primer censo. Recuerden que un censo recopila información demográfica, económica, como también información cultural de cada región de nuestro país. Teniendo en cuenta que tenemos 24 departamentos, como también tenemos una provincia constitucional llamada el Callao. Así es como tenemos a nuestro país. Siendo así que toda esta información mencionada es recopilada por nuestro instituto, ¿no? Siendo así que recordemos que, por ejemplo, tenemos ciertas ciudades, ¿no? ¿Nuestra capital cuál es? Lima. Nuestra capital actual es la ciudad de Lima. ¿Cuál fue nuestra primera capital? Jauja, ¿no? Capital actual, Lima. Nuestra primera capital fue Jauja. Primera capital, hablamos de lo que es Jauja, ¿no? Después, nuestra capital histórica es Cusco, ¿no? La capital histórica es Cusco. Siendo también conocida como el ombligo, ¿no? Recordemos que nosotros hemos vivido una etapa virreinal, donde Lima era la ciudad de los reyes. ¿Y por qué Lima fue escogida como una capital? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía Lima? Puerto del Callao. Exactamente. Teníamos el famoso puerto del Callao, y ese puerto del Callao recibía las encomiendas de los españoles. Y por eso es que en este caso Lima es considerada nuestra capital hasta el día de hoy, ¿no? Esta es nuestra razón de capital. Listo. Vamos con nuestra información demográfica. ¿Cómo se llama la ciudad o departamento en el Perú que tiene mayores pueblos campesinos? Sí. Hablamos de Puno, ¿no? El cual goza de tener la mayor cantidad de pueblos campesinos. Recordar que el Perú tiene 55 pueblos, mientras que Puno tiene mayor porcentaje o cantidad de pueblos campesinos.
¿Cómo se llama la región con mayor porcentaje, en este caso, de niños con anemia o hambruna? Huancavelica. Huancavelica, ¿no? Hablamos de la ciudad de Huancavelica, la cual tiene el mayor porcentaje de niños con desnutrición, es la palabra correcta, ¿no? Mayor porcentaje de desnutrición infantil. Listo. Cuando hablamos de lo que es el analfabetismo, ¿de quién hablamos? Huánuco, ¿verdad? Hablamos de Huánuco cuando hablamos de lo que es el analfabetismo, y es que Huánuco tiene el primer lugar, en este caso, de lo que son la población analfabeta, ¿no? Te pregunto, ¿en qué constitución los analfabetos pudieron votar por primera vez? Increíble que ellos pudieron votar después que las mujeres todavía. Después todavía. ¿Okay? Ahí les doy una pista. ¿Ya? Una pista. Víctor Raúl Ayala Torre. 1979 se aprobó el voto analfabeto. ¿Y el de la mujer? 41. No. 68 podría. 1956. Voto femenino. El gobierno de Manuel Rodríguez. ¿Okay? Siguiente. ¿Cómo se llama la ciudad cúplica del Perú? Cuajone, Quillabeco, Cobre. Hablamos de Moquegua. Mayor exportación y extracción del cobre en el Perú. Goza de dos minas importantes. Toquepala es Tacna. Cuajone y Quillabeco. Recuerden que esos son minas de cobre, exactamente. La palabra correcta es cúpricas. Minas cúpricas. Listo. ¿Cómo se llama el departamento que tiene la mayor extracción de oro en el Perú? Cajamarca, precedido por La Libertad, ¿no? En este caso, Cajamarca ya lo sobrepasó, siendo así que ellos son los máximos extractores del oro en el Perú. Y cuando hablamos de oro, hablamos del lavado de oro, siendo que una mina muy conocida, en este caso, ¿cuál es, chicos? Cajamarca. Mina conocida de Cajamarca, muchachos. En Ancash tenemos Santa Mina, por ejemplo, Moquegua, Cuajone, Quillabeco, Arequipa, Cerro Verde, Tacna, Toquepala, Cajamarca. No tiene un nombre, pero tiene un nombre especial. Combina nomás palabras. Combina. Yanacocha. Yanacocha. Sí, pero tiene un, aparte, o sea, sí es esa, pero tiene un nombre especial. Son lavaderos de oro. En este caso, una de las conocidas es Yanacocha. Después, continuamos con el departamento que tiene en el Perú. ¿Cómo nos falta? Más población. No, mira. Hemos visto campesinos, nutrición, población. Más población. 5. No. ¿Cuáles son los 5 departamentos con menos población? A ver, tranquilos, vamos por partes. A ver, empezamos de aquí. Moquegua, Pasco, Madre de Dios. Madre de Dios y Tumbes. Tumbes. Así es. Son los 5 departamentos con menos población. ¿Cuáles son los departamentos con mayor población? Lima. En primer lugar, Lima, ¿no? La cual tiene
la mayor porcentaje de población, es más, un departamento de Lima literalmente es Arequipa. Bueno, un distrito de Lima es literalmente Arequipa. Los muy Brigancho tiene más población que Arequipa. Las invasiones, ¿no? No sé si me sticker que dice alto contenido serrano y territorial, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y la lengua más hablada es el quechua? Sí, porque recordar que el aymara ya es considerada una lengua que está post-mortem, o sea, ya está cerca de ser muerta. Ya prácticamente casi nadie habla, o si saben, saben un poquito, ¿no? No saben hablarlo por completo. Bien, mayor porcentaje de población, en primer lugar, bueno, la ciudad de Lima, seguida por Piura, La Libertad, Arequipa y por último, Cajamarca, no, No. Trujillo. Muchachos, hace no menos de un año, China era el país con más población del mundo. Hoy en día lo es. No, Indio. La India es el país con mayor población. Te pregunto, ¿cuál es el día de la población? El 11 de junio. 12. Es el 11 de... 11 de junio. Día de la población. Chicos, listo, ahí hemos terminado. Recuerda que Puno tiene la mayor cantidad de pueblos campesinos. Recuerda que los pueblos campesinos son 55, que son recopilados por el Ministerio de Cultura. Fuente vinculante. ¿Ya? Listo, vamos con la siguiente pizarra. Tómale foto, por si acaso. Etimológicamente, demo significa pueblo. Y gracia significa poder, ¿no? En este caso, la democracia es el famoso poder que emana del pueblo. Y la democracia es un tipo de gobierno. Listo, vamos con el Estado peruano. Vamos con el artículo 43 de nuestra Constitución, que nos indica que el Perú tiene 5 facetas muy importantes. Es que el Perú es una república, en primer lugar. El Perú es una república. Ahí vienen las características. En este caso, si yo te menciono, nuestro país tiene y goza de que cada departamento del Perú es utilizado para beneficio de nuestra nación y el Estado tiene la libertad de poder ir a cada departamento, investigar cada departamento y hacer lo que quiera en cada departamento. Recuerden que hacer lo que quiera con respecto a la Constitución, o sea, tenemos un límite, ¿no? Nos referimos a que somos un Estado soberano con nuestras tierras. Y si somos soberanos y tomamos nuestras propias decisiones, quiere decir que somos independientes. Ahí está. El Perú tiene las mismas leyes para los 24 departamentos que hay en el Perú. Eso nos indica que tenemos una sola constitución. ¿Quiere decir que somos un Estado? Unitario, perfecto. Somos un Estado unitario, el cual tiene una sola constitución para todo el Perú. Si tú votas, es un país democrático. ¿Qué quieres meterle el dedo? Democrático. Y por último, no es centralizado. No es una referencia. O sea, sí lo es, pero no es una referencia. Te pregunto, el Perú es un estado de derecho. Ahí está. Y por último, somos un estado de derecho. ¿Por qué derecho? Porque respetamos los derechos establecidos el 10 de diciembre de 1948. Allá tras la Segunda Guerra Mundial se vivió un proceso en el cual
En el mundo en general se quiso recuperar la paz y el orden, bueno, siendo que después de los juicios de Nuremberg, que se dieron allá en la Segunda Guerra Mundial, se buscó la unidad a través de la creación de la ONU, bueno, que fue creada en el 45. 2 años después se dio la Declaración de los Derechos Humanos para que así nunca más, entre comillas, vuelva a haber algo parecido a la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Siendo que los derechos son respetados por el Perú, por ende somos un Estado de Derecho. Y eso nos hace y nos convierte en una república independiente de otros estados. Siendo así que el Perú goza de 3 poderes, en este caso, poder, tenemos el poder, tenemos poderes del Estado, poderes del Estado, los cuales su función principal de dichos poderes es poder controlar a la población. Controlar a la población. Profesor, ¿controlar a la población? Claro que sí. Cada poder cumple con una función para poder dominarte. Por ejemplo, el Ejecutivo se encarga de poder brindarte tus beneficios. Te ayuda, ¿no? A que tú puedas estudiar, tengas tu hospital por si te enfermas, tengas también el tema de lo que es una más Conchepe Rúbrica 18 opciones para que tú puedas sobresalir. El empleo, ¿no? Tenemos 18 ministerios que se encargan de poder ayudar a la población. El Ejecutivo se encarga de poder ayudarnos a poder ser iguales ante la ley. Artículo número 2. Luego tenemos el Poder Legislativo, que se encarga de ponernos normas para poder controlarnos. Y si es que alguien falta esas normas, tenemos al Poder Judicial, que se encarga de impartir sentencias, para que así la gente que está violando los artículos o está no respetando las leyes tenga una consecuencia, en este caso una consecuencia penal, ¿no? Que puede llegar hasta la cárcel. Siendo así que así es como está el Estado peruano, dividido en poderes para poder mejorar el control hacia la población. Y es que el Estado cumple una función reguladora para que así toda la población pueda tener las mismas oportunidades, como también una buena calidad de vida. ¿Ya, muchachos? Siendo así que vamos con el primer poder. Vamos con el famoso poder ejecutivo. El profe es muy bueno. Cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando de un poder el cual se encarga de poder realizar obras en favor a la población. Aquí tenemos 2 personajes importantes, el presidente de la República y los ministros. Bueno, ¿cuántos son los ministros en el Perú? Son 19. ¿Sí? Recordar que son 19 ministros. Exactamente. Y 18 ministerios. Ese extra que se le suma lo conocemos como el presidente de la PCM, también conocido como Premier. Muchachos, ese que se le suma es el famoso Premier, que hoy en día, solo por esta época, es Gustavo Adriancén. Gustavo Adriancén. Ojo que puede cambiar a futuro. Todos cambian. Todas mienten. Ya, chicos, Adriancén. Recordar que es el poder ejecutivo, ¿okay? Siendo que siempre tiene que cambiar. En ese caso, el artículo 112 de la Constitución nos habla acerca del cambio. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar? Cada 5 años, cada 5 años tiene que haber un cambio en el presidente de la República, ¿no? Siendo que este cambio debe respetarse, sometido a que el presidente, para poder volver a gobernar, tiene que esperar otro periodo. O sea, no existe el derecho a la reelección en el Perú. Profesor, ¿y cómo Alberto Fujimori fue presidente 3 veces seguidas?
si es que está prohibido la reelección en el Perú. Y es que esta reforma se dio en el año 2015, gobierno de Ollanta-Humala, donde no solo se reformó el periodo ni tampoco la reelección, sino que también a partir de ahora los partidos políticos solamente pueden ser financiados por ¿quién? Nada más, ¿no? El sector privado, adiós, ¿no? Solamente por el público pueden ser financiados. ¿Ok, muchachos? Estos cambios se dieron en el año 2015. Antes, el presidente sí tenía derecho a poder ser reelegido. Hoy en día no, debido a los cambios que se dieron para el año 2015. Ya, muchachos, esto es el poder ejecutivo en grandes rasgos. Vamos con el poder legislativo. Como les mencionaba, la función principal del Ejecutivo es brindarnos obras para poder hacer que la población mejore su calidad de vida, o en otras palabras, podamos tener las mismas oportunidades como país, como población. Siendo así, que ahora nos vamos con el otro poder del Estado. Para muchos, este poder es el más importante, pero para la Constitución no existe el poder más importante, sino que en realidad todos son, entre comillas, iguales, pues, ¿no? Muy entre comillas. A veces saben que a algún poder se le sube a otro, pero no sucede. Hablamos de qué poder, poder legislativo, ¿no? En el poder legislativo su función es legislar, normar. ¿Qué cosa? Leyes, bueno, que nos puedan hacer un control como población, o sea, que tú y yo nos controlemos, nos comportemos, en este caso como población, para tener una buena convivencia democrática. Es su función principal del legislativo. En este caso, ¿cuántos congresistas hay? 130 congresistas, ¿no? Y es que el Perú goza de tener 130 congresistas que son la voz de todo el Perú, ya que son escogidos por los 24 departamentos que hay en nuestra nación. ¿Qué, chicos? Eso es el poder. El objetivo principal es crear, promulgar leyes, bueno, crear proyectos de ley. Estos proyectos de ley o bocetos de ley, ¿quién los termina promulgando? El presidente de la República es el encargado de promulgar las leyes. Quien hace el proyecto de ley es el congresista, pero quien se encarga de promulgarlo, en este caso, es el presidente de la República. Su función principal, normar leyes para poder controlar a la población. Recordar que el presidente del Congreso, ¿quién es? Eduardo Salguana. Es actualmente el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Igualmente, sujeto a cambios, puede cambiar. En este caso, ¿quién escoge al presidente del Congreso? Los mismos congresistas. Al igual que el presidente del Poder Judicial, los mismos jueces escogen. Listo. Vamos con el último poder. El poder judicial. Cuando hablamos del poder judicial, estamos hablando de un poder que se encarga de impartir sentencias. Dentro de sí tiene a la famosa Corte Suprema de Justicia, ¿no? Donde se encuentran nuestros jueces, que se encargan de impartir penas, que no es poca cosa, porque si un juez no imparte bien la pena, no hay justicia en un país. Obviamente que no hay justicia, ¿no? Pero se entiende lo que me refiero, ¿no? Que vaya acorde a las leyes. Siendo así que en este caso, la presidenta del Poder Judicial es Janet Tello. Hoy en día, Janet Tello. El año pasado, ¿quién era? Javier Arévalo, ¿no? Hoy en día es Janet Tello, presidente del Poder Judicial, ¿no? Recuerden que los jueces son los encargados de poder también regular a ellos. Los jueces, ¿quién los nombra los jueces? La Junta Nacional de Justicia, pues no es la encargada de poder nombrar jueces, la famosa JNJ, pues, ¿no?
La JNJ encargada de poder nombrar jueces y también a los fiscales, pues, ¿no? A ellos dos. Por eso es muy importante la Junta. Antes, ¿cómo se llamaba la Junta antes, jóvenes? Exacto, el Consejo de la Magistratura era antes. Pues, hoy en día lo conocemos como Junta Nacional de Justicia. ¿Quién creó la Junta Nacional de Justicia, jóvenes? Martín Vizcarra, pues, ¿no? Previo a la disolución del Congreso de la República en la época de la pandemia. Te pregunto, ¿quién le dio el visto bueno a Vizcarra para que haga ese tipo de...? Exactamente, bueno, el tribunal se encargó de poder interpelar a favor de él, en este caso cuando hablamos de lo que es una disolución del Congreso, según el artículo 134, ¿cuántos votos de confianza tiene que negar? Dos votos, ¿verdad? Sin embargo, si tú puedes apelar al tribunal, pueden haber excepciones, como lo puede ser, por ejemplo, el estado de emergencia, como lo puede ser también el caso de terrorismo, ¿no? Como fue con Alberto Fujimori, que hay excepciones de la regla, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se disuelve el Congreso, sin que haya votos de confianza negados, hablamos de un golpe de Estado, pues, ¿no? Recuerden bien, golpe de Estado es cuando hay, en este caso, una disolución del Congreso sin haber habido alguna negativa del voto de confianza. ¿Cuándo fue el último golpe de Estado que tuvo el Perú? Pedro Castillo, pues, ¿no? En el año 2022, ¿no? Periodo en el que el Perú estaba sumergido en una crisis política, no sabíamos a quién elegir, ¿no? Estábamos entre Keiko Fujimori y entre ¿cómo se llama? Castillo, ¿no? Pero estaba un periodo pésimo, ¿no? Hablando de lo que es nuestra democracia, ¿no? Siendo así que aquí tenemos los tres poderes del Estado concluidos. Vamos con la democracia en el Perú. El Perú se instauró en democracia ya hace muchos años, ¿no? En el periodo después del militarismo, conocido como el periodo democrático, donde un tal Pardo y Lavalle, con su partido civilista, quiso instaurar acá en el Perú un modelo democrático, pero oficializado principalmente en el periodo donde Manuel Odría terminó su gobierno, y empezó el gobierno de mi buen amigo, ¿cómo se llamaba? Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Este personaje fue el encargado de poder brindarnos nuestra primera democracia, aprobando al APRA como también al Partido Comunista Peruano. Ahí empezamos con la democracia en el Perú. Siendo que la democracia se enfoca de que todos podamos votar, ¿no? Tenemos el derecho al sufragio, ¿no? El voto como tal nos ayuda a poder escoger a un representante. Si escogemos a un representante, hablamos de la democracia indirecta, ¿cierto? Todos ejercemos el voto. Otra palabra para voto, ¿cuál es? Sufragio, ¿no? Sufragio, voto. Todos votamos, todos ejercemos el sufragio. Siendo que así, nuestro país hace elecciones cada 5 años. Te pregunto, ¿quién se encarga de realizar el proceso electoral? Perfecto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Se encarga de hacer el proceso electoral. ¿Quién se encarga de velar por la legalidad? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La JNE, encargada de ver la legalidad y la transparencia de las elecciones. ¿Quién se encarga de inscribir a los partidos políticos? El ROP, ¿no? Que se encarga de registrar a los partidos políticos, se encarga de inscribir, ¿no? Te pregunto, ¿el ROP dentro de qué está? Exactamente, está dentro del Jurado Nacional porque se encarga de ver la legalidad de los partidos políticos, ¿no? Inscribir partidos políticos. Ahora sí, vamos con tipos de democracia. Como tal, existe la famosa democracia indirecta. La democracia indirecta es cuando el pueblo escoge a un representante
para que este representante pueda tomar decisiones por ellos. ¿Ok? Se encarga este representante de tomar decisiones por la población. En este caso, dicho representante podría ser un alcalde, por ejemplo. Podría ser un presidente de la República, como también un congresista, ya que la población lo escoge para que esta persona pueda tener ciertas acciones, actitudes, las cuales representen al pedido popular, al pedido de la población. ¿No, muchachos? Estos son representantes del pueblo, el cual en este caso gobierna. Bueno, vivimos en un estado democrático que se encarga de poder realizar acciones a favor de la población. Ahora, esto es en el caso de escoger a un representante. Quizá aquí, muchachos, se activa el proceso electoral. Pero en la democracia directa, la cosa cambia. Razón o motivo es que la democracia directa no tiene a un representante, sino que por el contrario, la población toma acción por sí misma. La población toma su propia acción, sin representante. Por ejemplo, cuando se utiliza el famoso marco de las firmas, ¿no? Firma aquí, firma allá, vamos a hacer una remoción, ¿no? Vamos a hacer una remoción, vamos a una revocatoria, vamos a hacer un referéndum, un cabildo. ¿Qué hora es? Todas estas acciones son hechas por el mismo pueblo con la intención de tomar sus propias decisiones, ¿no? La remoción, la revocatoria, sin necesidad de tener a un representante, sino que el pueblo toma acción por sí misma como pedido popular, muchas veces ante un golpe de Estado. Tenemos el artículo 46, que nos habla de la que, muchachos, de la insurgencia. Y hay un término que debemos comprender. Si hablamos de insurgencia, estamos hablando de qué, muchachos? De marchas, ¿qué más? Protestas, marchas, huelgas, ¿no? Todo esto es la insurgencia. Pero el artículo 46 especifica que dichas marchas, dichas huelgas solo deben ser ante un Estado usurpador. ¿Y a qué me refiero con un Estado usurpador? Me refiero a un Estado que se quiere quedar en el poder, o sea, que quiere quedarse en nuestra nación violando a nuestro Estado democrático, siendo así que se quiere volver un autócrata, no un autocrático, una persona que gobierna por sí misma, un dictador, un golpista, ¿no? En este caso, cuando un gobierno no pertenece, no quiere convocar a elecciones, hace un golpe de Estado, ese presidente, ¿cómo llama? Artículo 113. Traidor a la patria, pues, ¿no? Siendo que ahí pierde todo tipo de inmunidad, todo tipo de beneficios por ser presidente, lo pierde por completo y hasta incluso podría terminar en cárcel, ¿no? Con Pedro Castillo. En pena de muerte podría ser, pero en caso de guerra nada más. ¿Ok, muchachos? En caso de guerra. Artículo 140, pena de muerte en caso de guerra o terrorismo, ¿no? Nada más en esos casos, ¿ok? Listo, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo perfecto? Recordemos al artículo 200 de la Constitución Peruana de la República. Profesor, ¿de qué me habla el artículo 200? Las garantías, pues, ¿no? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, ¿qué más? Acción popular, acción de inconstitucionalidad.
y también la famosa acción de cumplimiento. En este caso, muchachos, cuando hablamos de una revocatoria, una remoción, un referéndum, ¿qué tipo de acción estamos tomando aquí? Popular. Exactamente, estamos haciendo uso de una de las garantías constitucionales, la acción popular. Recordar que todas ellas son garantías. ¿Qué es una garantía? No, Es una protección. Estas son llamadas las 6 garantías constitucionales que se encargan de proteger a la población de un Estado usurpador. ¿Ok? Vamos paso por paso. Habeas corpus. Libertad individual. Ya, muchachos, habeas corpus, libertad individual. Habeas data, información. Acción de amparo, derechos humanos. Ante una violación de derechos humanos puedes pedir tu acción de amparo. Acción popular, democracia directa o directa. Directa, ¿no? La acción popular es la revocatoria, el referéndum, el cabildo, la remoción, todo eso es la acción popular. O sea, es la acción del pueblo, la democracia directa. Eso es mi acción popular. La acción de inconstitucionalidad lo ve el tribunal, que se encarga de ver, ¿no? Oye, caramba, esta ley no va acorde con la Constitución, es una ley anticonstitucional, hay que eliminarla, bueno. Y para eliminar una inconstitucionalidad, ¿qué hacemos? Una acción de cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? ¿De nuestra? Exactamente. El cumplimiento de nuestra Constitución. Ahí tenemos nuestras garantías constitucionales. Vamos con el tema número 4, convivencia. ¿Qué es la convivencia democrática? Se mantiene la paz. Se mantiene la paz, ¿no?, dentro de la población a través del respeto común, como la consulta previa, o el respeto que se adquiere a través de nuestras leyes. ¿Ok? Eso es nuestra convivencia. Y la convivencia también enfoca a lo que es la población, la cual migra a través del mundo. Te pregunto, ¿cuál fue la última gran migración del mundo? Sirios. ¿Los sirios a dónde? Europa. A la rica Europa, pues, ¿no? Los sirios a Europa, nuestra última migración. Jóvenes, rápidamente, mencióname cuáles son las inmigraciones que llegaron al Perú. Ya, vamos por partes, vamos con los más antiguos. Los chinos, los gulies, bueno, que llegaron para el año 1855, periodo donde gobernaba Ramón Castilla, ¿no? Mi tío. Para poder reemplazar a los negros, los famosos gulies. Alemán. Luego seguían los alemanes, ¿no? Los alemanes que llegaron a nuestra nación en el mismo año, mismo gobierno, para poblar la selva peruana, ¿ok? Japón. En siguiente lugar tenemos a los italianos que llegaron para poder poblar todo el sur de nuestro país, el sur. Luego también tenemos a los japoneses, ¿no? Pero en este caso los japoneses ya vienen mucho más tarde, pues, ¿no? Los japoneses llegan al final del siglo, ¿no? Para ser exactos, en 1899, ya cerca de poder cumplir, en este caso, los 100 años, ¿no? Los japoneses también son conocidos como los Nikkeis, ¿ok? Nikkei, japoneses Nikkei. Luego, para el año 2017, llegaron los venezolanos, pues, ¿no? Los chamos llegaron al Perú. Pero chicos, el pulmón se está gastando ya. Los venezolanos llegaron al Perú para el año 2017. Y en último lugar, los haitianos, pues, ¿no? Haití, que llegaron para el año 2021.
Siendo así que la última gran inmigración que llegó al Perú fueron los venezolanos, no es más. El INEI los considera tan peruanos que les hizo una encuesta, ¿no? La cual la conocemos como el famoso EMPOVE, ¿no? Que es la encuesta de la población venezolana, pues, hasta ese punto, ¿no? Eran 4 millones que llegaron a nuestro país como calidad de inmigrantes, ¿no? Jóvenes, en el caso de la emigración del Perú, ¿dónde los peruanos han ido? Inmigración peruana. Estados Unidos. Ya, en este caso, el primer lugar donde hay más peruanos es Estados Unidos, ¿no? Es el lugar donde más peruanos han ido exactamente en el año 1985, gobierno de Alan García Pérez, en búsqueda de nuevas oportunidades, no es la razón más común. En segundo lugar tenemos al país de Venezuela. En esa época los venezolanos vivían muy bien, pues, ¿no? Por la venta del petróleo, ¿no? Siendo que la población peruana que emigraba estaba entre los 15 hasta los 29 años, era la población de la edad más común, ¿no? Y en tercer lugar, ahora sí, Chile, pues, ¿no? Que estaba al sur del Perú, frontera con la ciudad de Tacna, ¿no? Siendo así que Chile fue nuestra, en este caso, la tercera opción, donde más nos llegaba, en esa época, durante, digamos, una inflación del 7000%. Gobierno de Alan García Pérez con el partido político el APRA, ¿no? Partido presidido por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Siendo así que la razón menos común, ¿cuál es? Por estudios. La razón menos común por la que un peruano salía en esa época era por estudios, todo era por trabajo, ¿no? Y búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no, chicos? Ahí está, ya hemos terminado el tema número 4. Vamos con el tema número 5, CBR y Acuerdo Nacional. Ahí ya terminamos con los 5 temas de realidad. La siguiente clase va a ser pura fija, ¿no? O sea, esa clase es todo el curso, literalmente. Ya la siguiente clase vamos a ver puras fijas. Creo que podría llegar. Yo creo que una fija para el examen de admisión es PBI. Sí. Puede llegar una preguntita de Producto Bruto Interno. Sí. Si no llega, me pegan, ¿ya? No, pero se ¿Sí se puede? Ya que en el tema número 1 han agregado que es el PBI, que es el Producto Bruto Interno, que es el per cápita, que ya les he enseñado, ¿no? Sí. Chicos, a ver, vamos a tratar la pizarra bien antes de terminar, para que puedan copiarlo. ¿Ustedes han visto las peores pizarras que he hecho como también las mejores? Solo la primera clase. Solo la primera clase. No escuché, me mato. Me mato. Chicos, ahí está. Esta partita. Vamos las garantías. Ya saben que toda la información la pueden encontrar en mi libro, chicos, para que puedan comprarlo, por ejemplo. Ya, CEPO 2026. Ya, chicos, vamos con CBR y el Paro Nacional. A ver, cuando hablamos del CBR, estamos hablando de una solución, la palabra correcta, ¿no? Tras el periodo del terrorismo en el Perú, se buscó una solución y hubo dos. En este caso, el famoso Acuerdo Nacional y la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no? Ambos son soluciones que se otorgó al Perú para poder tener paz. Bueno, en este caso, después de un periodo que hemos sufrido bastante, ¿no? Siendo así que la comisión fue creada en el año 2001, fue creada, ¿no? Durante el periodo del expresidente Valentín Paniagua, ¿no? Valentín Paniagua, expresidente del Perú, que gobernó un año. El estudio iba a ser hasta el año 2003, nada más, hasta el año 2003, que estudiaría los casos de los años 80 hasta los años 2000, ¿no?
Ahí tendría su campo de estudio, periodo en el cual el Perú tenía los casos de terrorismo más graves, ¿no? Los coches bomba, también teníamos en este caso las matanzas por el Estado peruano, como también Sendero Luminoso, donde aparecieron tres culpables. En primer lugar teníamos al famoso Estado peruano, ¿no? O sea, nuestro Estado peruano fue el primer genocida. En segundo lugar, Sendero Luminoso. Y en tercer lugar, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Siendo así que estos tres son los más importantes asesinos y también violadores de los derechos humanos. Bueno, siendo así, muchachos, siendo así que estos derechos humanos fueron enfocados principalmente para poder dar la garantía a las personas que pudieran vivir en paz, ¿no? Sin embargo, esos tres entes en la época del terrorismo violaron dichos derechos humanos, donde aparecieron dos grupos del Estado peruano. En este caso, el Grupo Colina, como también el famoso Comando Rodrigo Franco, ¿no? El Comando Rodrigo Franco. A ver, vamos por partes. El Grupo Colina, ¿qué matanzas hubo? Ya, la más importante, Barrios Altos, la Universidad La Cantuta, la matanza en la serranía peruana, como también la famosa esterilización forzada, ¿no? Esterilización. Eso se le inculpa al Grupo Colina. La esterilización, la Cantuta y el caso de Barrios Altos. Ahora te pregunto, ¿Fujimori ordenó alguna de estas? No. Obviamente que no. ¿Cómo ordenar matanzas? No tiene lógica. Pero al haber creado el Grupo Colina, él ya es un autor inmediato. O sea, tuvo relación. Él no le dijo, oye, el Grupo Colina, mata acá. No. Pero sí tuvo una intención al crear un grupo paramilitar. Al igual que el Comando Rodrigo Franco tuvo la matanza de los penales, ¿no, profesor? ¿Y qué penales? En el penal de Lurigancho, como también el penal del Frontón, ¿no? Y ahí están nuestros casos más importantes, ¿no? En el caso del Sendero Luminoso, la quema de ánforas en la ciudad de Chuschi, ¿no? Allá en el departamento de Ayacucho, como también se le inculpa a Sendero Luminoso del caso de acá de Tacna, ¿no? Caso Brónticos, el caso de Tarata, perdón. En el caso de Tarata también se le inculpa, ¿no? A lo que es Sendero Luminoso. Son los casos más importantes, más relevantes que hubo en el periodo de los 80 hasta el año 2000, ¿no? Un periodo donde sufrimos, lamentablemente, un conflicto armado interno, como le llaman, ¿no? El término correcto es terrorismo, pero así lo determinó el CBR, le colocó conflicto armado interno como si hubiera sido una guerra civil, ¿no? Que se dio aquí en nuestro país, ¿no? Siendo que la cabecilla más importante de Sendero Luminoso era Camarada Gonzalo, en otras palabras, Abimael Guzmán, y por el lado del MRTA estaba Víctor Polay Campos, ¿no? El camarada Rolando, chicos. Camarada Rolando, camarada Gonzalo. No es más, tenía otro apelativo, Abimael Guzmán, era el presidente, ¿no? Le decían, porque su objetivo de Abimael Guzmán era derrocar al Estado peruano metiéndole miedo a la población, ¿no? Metiendo el terror, ¿no? Esa es su intención, tenía en este caso Abimael Guzmán, ¿no? Chicos, recordar que Abimael Guzmán estaba ligado con Sendero Luminoso. Abimael Guzmán. Aquí estaba Víctor Polay Campos y en el estado estaba Alberto Fujimori, ¿no? Como principal autor. Los tres encarcelados, pues, de la famosa lucha contra el terrorismo. ¿Ya, muchachos? Listo, vamos con el acuerdo nacional.
Se dio en el año 2002. ¿Gobierno de quién? Para ese entonces estaba Alejandro Toledo. Chicos, partido político de Alejandro Toledo. ¿Cómo? ¿El APRA? No. Perú Posible. Muchachos, partido político Alejandro Toledo, Perú Posible. Siendo que Alejandro Toledo crea el Acuerdo Nacional exactamente para el día 22 de julio del año 2002. Se firma el Acuerdo Nacional con la intención de a futuro lograr una paz. Para ser exactos, para el año 2021, ¿no? La intención era para el año 2021. Siendo así que firmarían a 3 de los grandes entes que deberían hacer paz. En primer lugar, estaba otra vez el Estado peruano. ¿Ya? Otra vez el Estado peruano. En segundo lugar, los partidos políticos. Y en tercer lugar, la sociedad civil. Siendo así que estos 3 entes deberían hacer la paz. Puesto que cuando el Estado descuida a la sociedad civil, ellos ¿a quién le piden cambio? A los partidos políticos. Que les llegue un cambio, ¿no? En ese caso, cuando el Estado descuida en demasía a ellos, aparece el Sendero Luminoso, aparece el MRTA y hace que la sociedad civil se vaya en contra del Estado, ¿no? Por eso es que se debería hacer una paz con 4 ejes temáticos. 4 ejes temáticos, ¿ok? Esto es lo correcto, son 4 ejes temáticos. Sin embargo, en el CEPU apareció que son 8 ejes temáticos, ¿ok? 8 ejes, ¿según quién? Según CEPU. Entonces, cuidado ahí. Según CEPU son 8 ejes. ¿Eso de hecho vino en un examen de CEPU o práctica? Vino en la práctica y en el examen fase 1. ¿Examen seguro? Sí, 8 ejes. 8 ejes. Aparecen alternativas. 4 no aparecieron. Sí. Búscalo el examen fase 1. Luego, muchachos, cuenta con 35 políticas de Estado para poder lograr realmente la paz a futuro. La comisión era una vista al pasado. El Acuerdo Nacional es una vista al futuro, para que nunca más vuelva a haber casos de terrorismo en el Perú, ¿no? Para darle fin al terrorismo. Sin embargo, en el año 93, en la creación de la nueva Constitución, también se acuñó un artículo importante, el artículo 140 de la Constitución, el cual nos habla acerca de la pena de muerte. Profesor, pena de muerte en el Perú sí la hay. A pesar que el Perú está totalmente ligado al pacto de San José, que nos exime de poder tener pena de muerte. El Perú sí tiene pena de muerte, pero en casos excepcionales. ¿En caso de qué, jóvenes? En primer lugar, tenemos el caso de lo que es traición a la patria. Profesor, traición a la patria, pero ¿por qué Pedro Castillo no está muerto? Y es que traición a la patria únicamente en caso de ¿qué? En caso de guerra nada más. Y el otro caso es en caso de terrorismo, ¿no? Terrorismo o rebelión, ¿no? Ahí tenemos nuestros famosos casos que podemos utilizar. ¿Ya, muchachos? Siendo así que así es como se puede aplicar la pena de muerte en nuestro país. Sin embargo, ¿cuándo fue la única vez en el Perú que se medio aplicó esta ley? Porque no se aplicó para matarlo en un asilo, sino que se mató ahí mismo. ¿Con quién? Hubo un personaje que se puso en rebelión en el Perú y lo matamos. No, está vivo, bueno, pero o sea, murió por cosas naturales, ¿no? O sea, él murió, no lo matamos.
Néstor Cartolini. En este caso, 1997, operación Chavine Huántar, ¿no? Ahí fue la única vez que se medio utilizó esto y eso, ¿ah? Que fue por, lo batieron, ¿no? Chavine Huántar. Pero fue capturado como. O sea, se medio utilizó, porque lo mataron, pa, de frente. Fue sentenciado, ¿no? No fue sentenciado, para ahí mismo lo mataron, pero se medio entendió que fue por eso. ¿Acaso Abimael se entró y lo mataron? No, lo capturó tranquilo y lo llevaron, pero en el caso de Cartolini lo batieron. ¿Por qué? Porque se medio aplicó la pena de muerte. Sin un proceso judicial, pero se medio aplicó. O sea, ahí mismo con los policías, el grupo Colina, ¿no? Que tuvo la... Mala que turbia. No, se come todo. soldados. ¿Quién se parecerá? Ay, en el Eso es histórico, pero es que te hablo de la Constitución actual, de la Constitución, de la nada. Oye, Porque claro, ¿no? Por ejemplo, Felipe Salgado, ¿cómo se llama?